Señores, si comparamos los comentarios que hacíamos en el pasado con lo que tenemos que hacer ahora, en este gobierno nosotros tenemos que resaltar que todo lo que hacemos son preguntas. Es imposible que usted pueda emitir un concepto claro sobre un tema sin que te cuestionen. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo, primera persona del verbo ser, entiendo que en el año 2020 la situación de el PLD se complicó cuando ocurrieron dos divisiones que comenzaron a ocurrir desde un año antes, porque en ese momento, en el 20, el PRM solamente había asistido a una sola elecciones. Y a partir de esa fecha se veía muy difícil el triunfo. Solamente con la división del PLD, aún con todo ese poder que apoyaba el PRM, no eran suficientes. Leonel Fernández hizo dos cosas. Primero, él se sacrificó, porque después de haber sido presidente 12 años y presidente de un partido 20 años, se va a una candidatura que él sabía que no tenía tiempo para ensamblarla, que sabía que el PLD entero no se iba a ir porque estaba en el gobierno, que sabía porque conocía que Danilo era un hombre con mucho conocimiento. Sin embargo, yo digo, eso no solamente fue así, sino que él capitalizó esa división, que llevó al PRM al poder, y en cierta forma, a la larga, se va a beneficiar de eso. ¿Cuándo? No luchó contra lo imposible, no se opuso a que Luis ganara, sino que ayudó, y en un momento fue su aliado. Dejó que se reeligiera y el 28 es de él. El 28 es de él. Entonces, ¿usted considera que no existe la posibilidad de que haya un repunte de los precandidatos o de uno de los precandidatos? Va a ver, porque los otros no están en el pacto. Hay gente que va a luchar, y puede que también haya un fenómeno que Leonel y el PRM no ganen. Pero el orden del poder para mí es, uno, Leonel, si hay algún problema, salud o algún fallo, el hijo, y después el PRM. Eso es lo que yo creo. Ahora, tú puedes estar seguro que Luis se va tranquilo, porque Leonel le va a cumplir. Pero no es lo que yo quiero, es lo que yo creo. Pero el resto de la situación es, y esto es verdad, lo que yo estoy diciendo, y se va a dar, y es posible, preguntas. Entonces, viene el problema de los candidatos aspirantes, que son muchos más los que faltan. Usted verá que van a aparecer 2 o 3. Pero se dividen en oposición y PRM. Los que son del gobierno deben de irse del cargo
en 2 años. Y los que son electos o están en una posición que no se pueden mover, que son 3 en este momento: la alcaldesa de la capital, el presidente de la liga y el senador de Moca. Esos 3 no van a renunciar porque son senador y alcaldesa. Entonces, los otros tienen que irse. Ahora, esa gente no van a tener recursos porque no van a disponer de los cargos. Pero la alcaldesa sí va a tener la alcaldía y el senador de Moca, Carlos Gómez, que tiene como senador, ganan el doble de los diputados sin lo que tiene. Y segundo, él tiene una suma que parece que está dispuesto a gastar. Entonces, nosotros estamos en un gobierno que está haciendo propuestas, pero sin explicación. Le voy a hacer, mire, ahí hay una serie de preguntas que yo hago. No tienen que ver una con la otra. Yo pregunto, ¿qué es el control de datos judiciales? ¿Usted conoce algo que se está debatiendo aquí ahora? Control de datos judiciales. sí, claro. La información que la Suprema Corte de Justicia está considerando de que no se hagan públicos ninguno de los casos de ninguna persona física que está siendo sometida o procesada a la justicia. ¿Por qué no llevan eso a un lenguaje sencillo y que sea un fiscal que lo diga? Es decir, eso quiere decir que cuando tú ves una fotografía de un narco o de una persona que viola a alguien, que se tapa la cara, eso es que él mismo no quiere que hasta que no lo juzguen, porque eso no se quita. Eso no se quita, aunque te descarguen. Es así. Esa foto te la guardan. Es así, doctor. Pero yo he dicho, doctor, he insistido en que el propio Ministerio Público es culpable de eso. Porque yo entiendo que todavía, doctor, en el proceso de investigación del Ministerio Público, no se puede hacer pública ninguna información de ningún reo. Y la Constitución, el artículo 44, lo prohíbe, doctor. Licenciado, un juez habla por sentencia. El juez. Pero los ministerios públicos se han negado a hablar ¿qué? No, pero no hablan, pero la mandan la información. Pero a sus allegados. Se la manda. A sus allegados. Se la manda. ¿Cuándo Berenice o Miriam te ha mandado a decir, mira, yo quiero aclararte? No, pero mandan a los medios. Bueno, con el pero propósito de incidir en el proceso. Vamos a seguir haciendo preguntas. Okay. En la ley del DNI Ya. no se le ha aplicado a la ciudadanía común y corriente. Tú y yo sabemos lo que es la ley. Sí, así es. ¿Verdad? Eso le toca a ustedes. A mí. No. ¿Por qué a mí? Sigo. La embajadora dominicana en Estados Unidos dice que el DERECAFTA fue positivo para la República Dominicana mientras estuvo vigente. Yo creo que el sábado ella no va a venir, pero yo creo que el ministro de Obras Públicas, de Agricultura, debe de mandar un vocero. O venir. No tiene que venir, porque me dice, mira, la embajadora dice, y es positivo por esto, por esto, por esto y por aquello. Porque aquí se ha desacreditado mucho el DERECAFTA. Bueno, Y ella tiene credibilidad. sí, pero el descrédito es porque hay vencimientos importantes que afectan la continuidad de esos avances. Usted, pero ¿merece o no merece un Sí, detalle? claro que sí. Ok. Claro que sí. El señor presidente ayer habló y yo no me explico qué le pasa a nuestro pueblo. Porque independientemente de él que él nos quiera o no, él es el presidente mío y tuyo, de todo el mundo. Claro. Nosotros no trabajamos por esa candidatura, pero no significa que él no sea el presidente y que yo quiera que tenga todos los éxitos. Claro, Porque yo no quiero que el avión en que yo voy se caiga. claro. Ayuda al país. Y él es el piloto. Claro. Entonces, habló de la reforma penitenciaria. Presidente, 4 años
2 cárceles y usted con Roberto Santana al lado cortando una cinta. 2 cárceles que ubicarían todos los presos que están condenados definitivos. Los preventivos es que quedan por ahí sueltos en banda. Pero esas 2 cárceles tienen capacidad en las 2 para 10.000, 8 y 2. Y esos 10 son los que ya están condenados definitivos. Que no hable de reforma porque no pueden explicar por qué 2 cárceles para poder condenar al señor ex procurador. Por eso es que tienen que hablar los procuradores y no mete porque eso no es independencia del poder del... ¿Quién es el encargado de las cárceles? ¿Es la Procuraduría? Correcto. Sigo. Los fiscales convocan a un paro. Aquí no se ha dicho, yo creo que Berenice hasta es sujeta de cuestionamiento. Desde tiempos inmemoriales, cuando meten preso a un acusado, puede ser de Odebrecht, puede ser el procurador, puede ser Quirino, puede ser un acusado, pero eso merece una explicación más larga. Y aquí hay una dictadura que consiste en lo siguiente. A las 7 menos 5 hay que parar para nosotros salir de un medio y entrar en otro. Aprovechamos la pausa para decir que tantos años, tantos días y tantas horas aquí en televisión se debe en que en algunos casos nosotros hemos venido estando enfermos, como es el caso de los últimos 3 días. Quizás para los expertos y que son muy ortodoxos en el comportamiento televisivo, toser, estornudar, mosquear y hacer cosas así no es muy televisivo, que diga. No es muy televisivo, pero Y el micrófono. Mientras podamos, estaremos. Así que nos excusan la tos, los estornudos y todas las cosas que implican de no estar en las óptimas condiciones. También me perdonan la edad, ¿eh? Porque la televisión... no, este gobierno ha puesto a los jóvenes de moda. Los viejos no están de moda. Kiko Tavares es una aberración. Bien, sigo. Cuando yo vi la noticia de que quieren elevar la expectativa de vida a los 77 años, yo digo, pero miren, el doctor ya la ha pasado. Expectativa. Tenemos nosotros que seguir las interrogantes y hablábamos de los fiscales, pero antes queremos dar paso a 2 interrogantes más, que es el comentario de hoy en el Caribe que dice, Estado fallido. Haití es un Estado fallido que carece de recursos para satisfacer la demanda de sus ciudadanos. Las bandas controladas controlan la capital, pero el monopolio de la fuerza opera en todo el país. Carecen de comida y de agua, pero tienen armas sofisticadas. Mataron al presidente en su propia cama. Formaron un consejo presidencial que fue calificado de idiotas por el presidente de Francia. Fracasa la misión de kenianos por falta de dinero de los Estados Unidos. El jefe de las bandas habla como un patriota y hoy reconoce que ha tenido grandes bajas. Haití es un caos y ya no se está contaminando. Primero con la construcción de ese canal y segundo con el tráfico de armas. Nuestra política hacia Haití debe ser cautelosa, amistosa, sin pactar ningún tema hasta que se logre
que Haití se estabilice. Preguntamos, ¿se está haciendo todo o se está diciendo todo? Esa es la pregunta que va con eso. Seguimos. El Ministerio de Interior y Policía es el ministerio encargado del orden en el país. Es el superior inmediato del jefe de la policía. Y de todos los... Antes no solamente había dos ministerios, de lo exterior y de lo interior. El presidente era el jefe de los dos, pero tenía dos ministros. Tenemos que preguntar, cuando el presidente de la República disponía en su partido de una persona que hoy es buena para ser ministra de Interior y Policía y que ganó la senaduría de la capital, que ya con ella hemos tenido 3 o 4 damas, Milagros, la Cristina y Faride. Y al culminar su periodo, que pudo haber ganado si le hubiesen dado la misma ayuda que le dieron a Moreno, pues resulta que se la dan a Moreno, un hombre excepcional, pero que no ha tenido mucha suerte en la política. Lo meten en un partido que no es de él, desplazan a Faride y para que se acabe de fuñir, la meten en Interior. Afortunadamente, Faride hasta ahora, que no creo que pueda sobrevivir cuando venga el desarme de la población, nos envía en un acto que tuvieron ayer una pequeña libretita que es lo más que Interior y Policía puede obsequiarle a la prensa. Gracias a Faride y le deseamos lo mejor. Por otra parte, seguimos con los fiscales. Realmente los fiscales anuncian que van a tener un paro. Los fiscales, un pequeño grupo, los nombra el presidente, como el jefe de ellos, que es el procurador. Pues no, ya la modificaron, ahora van a elegirlo diferente. Pero la actual fiscalía fue nombrada por decreto y puesta en posesión por el presidente. Pues ellos van a un paro y yo quiero decir lo siguiente. Cuando una persona comete un acto y le pegan a ese acto lavado de activos, tiene dos cosas, pero sin averiguar: prisión preventiva y confiscación de sus bienes. Confiscación provisional hasta que se conozca el fondo del tema. Es decir, que Ángel Rondón pagó una publicidad aquí y la tuvo que pagar una hija de una fábrica de queso que tenía en Higüey, porque sus cuentas estaban embargadas. Hoy, las cuentas de todos los que... Ese Mimilo Jiménez, ahora fue que le soltaron todas las confiscaciones, pero tuvo los 4 años. Al legislador no. El legislador es un ser extraordinario, superior, intocable, que no se sabe si él es el Mesías que llegó. Ese que dice que Cristo viene, no, Gori llegó. Increíble. Ahora, esos fiscales, quiero decir, que tienen a su cargo miles de propiedades y de activos en su poder. De esos se dividen en dos: los que ya tiene
una sentencia ya que pertenecen esos activos al gobierno y otra que hay que devolvérselo a los que descargaron. Tanto de uno como de otro, la fiscalía, no sé si Berenice, no sé si Miriam, no sé si la anterior, no sé quién, todos esos bienes incautados lo guarda la Procuraduría. Antes lo guardaba el Consejo Nacional de Drogas, ahora lo guarda la Procuraduría. Pues quiero decir, y que me desmientan, que cientos de los que tienen sentencia y que no tienen sentencia se le han asignado a particulares, casas y vehículos. Hay más de 30 fiscales de esos que van a hacer el paro el lunes, que están viviendo en casas que le asignó la Procuraduría, casas ajenas. Y algunos militares tienen de esas casas y algunos militares tienen vehículos también confiscados. Y así no se puede hablar de institucionalidad y de que eso no se puede, y no hable de eso, y no te mete en eso. Eso no puede seguir así. Y nosotros teníamos la esperanza de que Luis Abinader, cuando dijera, no voy, dice, bueno, yo no voy, no tengo que estar politiqueando, aquí se va a hacer lo que tenemos que hacer. No, ha seguido con lo mismo. Que den la lista de los bienes confiscados y que digan a quién los tiene. ¿Quién lo tiene? 41,000 haitianos salieron de la capital. ¿Se fueron para el interior o cogieron para Santo Domingo? 41,000 salieron de la capital. Wow. Canadá le hizo una advertencia a Trump y lo trató como si fuera un presidente canadiense. Dijo, mira, no trate la frontera de nosotros como la de México. No sabemos por qué el gobierno canadiense le advirtió eso al presidente de los Estados Unidos. No somos iguales. No sabemos si es el presidente de la República. No sabemos si es un juez. No sabemos si es un juez que se vendió. No sabemos si es un ministerio público. No sabemos dos cosas. ¿Quién soltó a Carbone y dónde está Carbone? Carbone desde el día 5 de noviembre, día de las elecciones de Estados Unidos, nos mandó a decir que él tenía una participación aquí y que no podía venir porque entendía que ese día se iba a hablar mucho de lo más importante, que eran las elecciones de Estados Unidos. A partir de ese día 5, nadie sabe dónde está. No sabemos si es una estrategia de él, no sabemos si es que lo han... ¿Quién lo soltó? ¿Por qué lo soltaron? No sabemos nada de ese tipo. Pero lo que él dijo, había que investigarlo. Porque en lo que él dijo están los fondos que faltan para completar el presupuesto. Si yo tuviera acceso a hablar con el presidente en una rueda de prensa, le preguntara, licenciado Abinader, ¿quién usted cree que le puede dar continuación o continuidad a su gestión gubernamental en el 28? Yo no soy muy proclive a cuestionar y prefiero hacer las cosas en forma de preguntas. Decíamos a Terrero que hay preguntas que hay que hacer, pero también hay cosas que hay que ayudar.
por ejemplo, siguiendo con las preguntas, el presidente dijo que él quiere dominicanizar la construcción y el campo. Un pronunciamiento que puede perfectamente, en un resumen de fin de año, colocarlo como una... Nosotros trabajamos por la dominicanización de la mano de obra en el campo y en la construcción. Se puede decir en un informe, pero yo quiero que me diga, ¿y cómo a quién va a poner a trabajar ahí? Así es. Más nada. Fácil es decirlo. Hacerlo hoy muy difícil. Ahí estoy viendo en diferentes medios que preparan una embestida de solicitud de aumento de salario. Enfermera, médico, mucha gente prepara. Óigame, que piensen bien en el método de lucha. Porque a veces tú puedes ser muy justo demandando. A nadie le alcanza el sueldo para comenzar. A nadie. Porque el que es millonario hace compromisos de millones y no le alcanza. Sí. Quiero decir que piensen dos veces antes de meterse a hacer huelgas en Navidad o el año que viene. Ahora, ahorita pregunté por las cárceles cuando vi cortando la cinta para resolver el problema de las cárceles. Yo quiero preguntar, ¿por qué no se terminó la presa de Montegrande? ¿Cuántos años tiene que hasta el gobierno pasado habló de que la tenía lista? ¿Cuál es el misterio de Montegrande? Segundo, ¿por qué las dos cárceles de La Victoria y de Pedro Corto no la terminan? En vez de estar hablando y cortando cintas, que lo que debe hacer es ya abrir esas cárceles. O decir que esas cárceles no se pueden abrir. Tercero, que el padre Villini tiene 8 años con la mitad de la calle cerrada. A nosotros no nos importa si es la emergencia, si el hospital está funcionando, nada de eso. ¿Por qué el hospital Padre Villini tiene más de 8 años? Es más, 4 de Luis, 8 de Danilo y 8 de Leonel. Y el Padre Villini todavía tiene la mitad de la calle cerrada. ¿Qué pasa con la autopista Duarte? 4 años. ¿Qué pasa con el metro de los Alcarrizos al kilómetro 9? ¿Dónde específicamente va a buscar el gobierno los 180,000 millones que le faltan para el presupuesto? ¿Por qué no nos quitamos de arriba la comparonería? Y hay 3 economistas, 3, entre ellos un ex gobernador del Banco Central, que le ha dicho sin ningún interés de cargo ni nada, Guillermo Caral le ha dicho, ¿dónde están los cuartos esos? Y Andy y Aristi Escudero, todo el mundo le ha dicho, ¿cuál es el orgullo de no consulto? No entiendo.